¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a continuar con lo que es la segunda parte, el segundo tercio del curso de Derechos Humanos y Garantías. Eh, y como bien lo indica el nombre de la materia, nos tenemos que empezar a ocupar de garantías. Un poco voy a basarme en la Constitución para... Un poco no, bastante voy a basarme en la Constitución y los tratados internacionales para explicar qué son las garantías y cómo funcionan. Pero me gustaría hacer una introducción histórica, como ya saben que es mi costumbre, pero además una introducción que tiene que ver con la concepción social y mediática que tenemos de las garantías. ¿En qué sentido? Estamos bastante acostumbrados a escuchar que la palabra garantismo sea un sinónimo de impunidad o un calificativo negativo hacia personas que pareciera que a partir de la concepción de garantismo están a favor de la delincuencia. Y la realidad es que no hay nada más lejano que eso, porque vamos a partir de una base, que es que las garantías están en la Constitución Nacional, ¿sí? O sea, no es que alguna mente trasnochada inventó la cuestión de las garantías para favorecer la situación de alguna o algunas personas en un proceso puntual, sino que las garantías no son ni más ni menos que derechos que tenemos todas y todos y que están contemplados en la Constitución Nacional. Derechos que tenemos todas y todos en un momento en particular, pero que en definitiva están para protegernos del poder del Estado. Y venimos viendo que los derechos humanos son justamente eso, herramientas para protegernos del poder del Estado, cuando el poder del Estado es mal usado. O sea, cuando el poder del Estado sirve para restringirnos derechos. Con lo cual, la idea sobre la cual se fundamenta la teoría de las garantías no es que las garantías son un instrumento de impunidad, sino que por el contrario son un instrumento de democracia. A lo largo de esta explicación, de que no va a ser de un solo video, sino que van a ser varios sobre la cuestión de las garantías, qué son, la historia, cuáles son, cómo se aplican, respecto de quién se aplican también, voy a ir mostrando algunas circunstancias que tienen que ver con que con tratar de mostrar en realidad que las garantías no son ni más ni menos que mecanismos de defensa de los individuos frente al poder del Estado. Insisto sobre esta base, con lo cual ser garantista no es ni más ni menos que utilizar la Constitución para la defensa de los derechos de las personas. También está la concepción social y mediática errada de que las garantías o que los derechos humanos son para los delincuentes, y la realidad es que no es así. La realidad es que las garantías están previstas para los inocentes, no para los delincuentes, porque si vos sos delincuente y el Estado hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, lo más probable es que cuando se haga un juicio te terminen declarando culpable y te impongan la pena que te corresponda. Justamente las garantías están para evitar que en ese proceso de investigación y de juzgamiento el Estado se lleve puestas a personas que sean inocentes. Entonces, las garantías son una herramienta de la democracia, esencialmente para resguardarnos frente a los abusos del poder del Estado, en un área muy sensible que es el derecho penal, que es donde el Estado tiene el monopolio del poder de policía y el monopolio del poder punitivo, y es justamente en ese caso en el que necesitamos herramientas puntuales para poder defendernos de esto. ¿Por qué necesitamos estas herramientas puntuales? Y acá es que me voy a meter un poquito en la historia de la humanidad, un poco, igual tengo como muy poco tiempo para hablar de la historia de la humanidad y no sé si tengo la autoridad para hacerlo, pero voy a basarme fundamentalmente en tres etapas. La primera etapa, que vamos a llamar un estado de naturaleza o anterior a la conformación de un poder central, un momento de conformación del poder central, y un tercer momento, esto basado en la estructura de la evolución histórica de las garantías que hace Julio Mayer, gran maestro cordobés, un tercer momento en el que los individuos empezamos a advertir que la concentración del poder en el Estado puede llegar a generar abusos de poder. ¿Y cómo se puede llegar a combatir eso? Esta historia tiene que ver fundamentalmente con la relación que los individuos hemos tenido con el manejo del conflicto penal. ¿Cuándo se produce un conflicto penal? Cuando una persona ofende a otra, ¿sí?
Vamos a ver que hay una serie de principios para considerar que una ofensa sea delito. No toda ofensa es delito, no toda infracción a la ley es delito, solamente hay algunas que son delito, pero si nos remontamos a la historia vamos a ver cómo la sociedad o cómo los individuos reaccionaban frente a las ofensas. En este primer momento civilizatorio anterior a la conformación de un poder central, si se quiere, en una estructura tribal o incluso de individuos aislados, cada vez que se producía una ofensa, la ofensa se resolvía en términos individuales, o sea, quien reclamaba, si se quiere, justicia por la ofensa recibida era el ofendido contra el ofensor o el supuesto ofensor, y la relación entre el individuo y el delito era una relación de venganza, o sea, la persona que sufría algún tipo de ofensa lo que quería era vengarse de aquel que había cometido la ofensa, y en general esa venganza era individual y era física. Bien, esto condujo, entre muchas otras cosas, a aquella famosa frase de Thomas Hobbes: el hombre es el lobo del hombre y vive en un estado salvaje. ¿En qué sentido? Que también otro refrán bastante conocido: ojo por ojo nos quedamos todos ciegos. Entonces, las sociedades se empiezan a organizar y en esa organización entienden que corresponde ceder una parte de los derechos. Acá ya nos estamos metiendo de lleno en contractualismo, ya cursaron ciencia política en el CBC, así que estimo que es un término que manejan con bastante fluidez. El contrato social impone que la sociedad cede una parte de sus libertades y sus derechos en pos de una autoridad central, llamémosla Leviatán, Estado, pónganle el nombre que quieran, y esa autoridad central va a tener el monopolio del uso de la fuerza para administrar los conflictos. ¿Qué significa esto? Que el Estado te garantiza a vos tu vida y tu seguridad a cambio de que vos cedas una parte de tus libertades y de tus derechos. Claro, mientras el Estado funciona bien y esos derechos y esas libertades que fueron cedidas se administran de forma razonable, está todo perfecto. El problema surge cuando el Estado comete abusos del poder que se le confirió, el del monopolio del uso de la fuerza, y que en lugar de garantizar la seguridad y la vida, ataca la seguridad y la vida, y la población que ha cedido parte de sus derechos queda indefensa frente a la autoridad del Estado. Entonces, a lo largo de estas 3 etapas de la evolución, si se quiere, de la relación del individuo con el conflicto penal, se produce una traslación del conflicto. Una vez que el Estado asume la cuestión de la defensa de la vida y de la seguridad de los individuos, cuando un sujeto comete una ofensa individual, el ofendido deja de ser solamente la víctima y pasa a ser el Estado. ¿En qué sentido? Si yo soy víctima de un delito y me roban, yo efectivamente me siento ofendido por la pérdida de la propiedad. Pero si esa propiedad tenía que ser defendida por el Estado y el Estado no lo hizo, la persona que cometió la ofensa, la persona que cometió en este caso el robo, no solamente se está metiendo con mi propiedad, sino que se está metiendo con la autoridad del Estado. Está desafiando la autoridad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado en un momento dijo: ustedes denme una parte de sus derechos y de sus libertades, yo voy a administrar esos derechos y esas libertades y a cambio te garantizo tu seguridad. Si yo no te garantizo la seguridad, no estoy cumpliendo con mi rol. Y además, la persona que cometió la infracción en contra de tu seguridad está desafiando mi autoridad. Con lo cual, yo, Estado, para demostrarle al resto de la sociedad que efectivamente tengo esa autoridad que me confirieron a cambio de la cesión parcial de algunos derechos y libertades, tengo que ir a buscar a la persona que cometió la ofensa y hacer algo con esa persona. Bien, digámoslo en términos vulgares, cuando una persona comete un delito, más allá de la afectación de un bien jurídico, propiedad, vida, integridad sexual, de la víctima, lo que está haciendo es mojándole la oreja al Estado, que es quien tendría que haber hecho algo para evitar que esa lesión al bien jurídico se produzca. ¿Sí? Entonces, como el Estado se siente afectado, se siente ofendido por el crimen, lo que hace es correr a la víctima del conflicto penal, porque si ustedes se fijan, en los conflictos penales, la víctima no es parte, la víctima es un testigo. El conflicto penal es del Estado, representado por el fiscal, contra el acusado. ¿Sí? El acusado representado por su defensa. El acusado y su defensa. Entonces, esto explica, lo primero que explica esto es por qué la víctima queda de lado en el proceso penal.
¿sí? Porque la víctima no es parte ofendida directamente, porque el que se tiene que encargar de administrar ese conflicto es el Estado. Entonces el Estado se hace cargo. Ustedes miran películas de Estados Unidos, van a ver que los juicios empiezan diciendo el Estado de California contra el imputado tal. Si ustedes ven una película inglesa van a ver que es Su Majestad la Reina contra tal persona, porque efectivamente el interés en que se esclarezca la situación conflictiva, el conflicto con el derecho penal, es del Estado. Más allá de que la víctima va a tener un interés, pero si te lo pones a pensar, la víctima, a partir de la resolución del conflicto penal, no saca ningún beneficio. ¿Por qué? Si yo soy víctima de un robo, a mí me robaron plata, el ladrón se llevó la plata, se gastó la plata, encuentran al ladrón, agarran al ladrón, juzgan al ladrón y le dan 5 años de prisión al ladrón, ¿qué gané yo como víctima? Absolutamente nada. Yo perdí la plata y después no gané nada. O sea, la ganancia es eventualmente del Estado para poder decirte, ah, sí, yo te prometí que te iba a cuidar. No te pude cuidar, pero mirá, al que te hizo algo, yo lo agarré y lo sancioné. Entonces, la víctima en el proceso penal no tiene ningún beneficio, porque tampoco tiene demasiada participación más que la de ser testigo. En ese contexto, entonces, es que el Estado cobra relevancia y se apropia del conflicto para poder perseguir a las personas que eventualmente generaron un quebrantamiento de la ley. Bien, este es un poco el fundamento de la existencia del proceso penal y que la víctima no forme parte del proceso penal. Ahora bien, si analizamos también ese proceso, nos vamos a dar cuenta de que en esa situación en la que el Estado está persiguiendo a una persona, es una relación de poder desigual. Vos vas a tener al fiscal, más todo el aparato de la policía y la fuerza de seguridad del Estado, más todos los medios de investigación posibles de este lado, y de este lado vas a tener a un tipo con su abogado o sus abogados, ¿sí? Claramente cuando de este lado tenés a todo el poder del Estado y de este lado tenés a un individuo que está siendo perseguido, si esta es la balanza de la justicia, vamos a advertir que está bastante desbalanceada, porque todo el poder del Estado no puede ser nunca equiparado, por mejor abogado que tengas, por el poder de un individuo. Esta situación fue advertida, el primero que la advierte, por lo menos en el mundo occidental, es Cesare Buonesana, conocido como Marqués de Beccaria, y hoy lo llamamos Cesare Beccaria, que pone en evidencia esta desigualdad entre el aparato del Estado y la persona acusada, y la vulneración de derechos que hay en esa acusación, y que además genera un prejuicio contra el acusado. ¿Por qué? Fíjense qué pasa aún actualmente. Cada vez que nosotros nos enteramos de que alguien está preso, decimos, bueno, por algo será. Cuando en realidad la mayoría de las personas que están presas todavía no fueron sometidas a un juicio. Y hay un altísimo porcentaje de personas que estuvieron presas mucho tiempo, o poco tiempo, no importa, que después son sometidas a un juicio y que en el juicio no terminan siendo declaradas culpables, ¿sí? Entonces, pero el hecho de estar en prisión genera un preconcepto negativo hacia la sociedad que hace que creamos que es culpable, ¿sí? Y la sociedad genera después presión sobre el sistema penal para que ese sistema penal haga algo con esa persona que suponemos que es culpable. Entonces, las garantías, que son estos derechos que van a operar en el marco de un conflicto penal, lo que tienden a hacer es a darte una serie de derechos a la persona que está acusada para que haya un equilibrio entre la acusación, con todo el poder del Estado, y el individuo que está solo frente a ese poder del Estado, y que el Estado tenga que hacer cosas y que las tenga que hacer bien para poder llevar adelante un proceso justo. ¿Bien? Esa justicia, que habitualmente se representa como una, como una balanza, va a quedar solamente equilibrada si tenemos igualdad de armas. Y esa igualdad de armas en el marco del proceso penal en el que se enfrentan un individuo contra todo el poder del Estado va a estar dada cuando ese individuo está dotado de una serie de garantías, ¿sí? De esta forma van a quedar medianamente igualadas las dos partes. Ahora bien, hay que entender también que en esta evolución del proceso penal, dentro del mundo occidental hubo dos corrientes que es bueno mencionar. Nosotros como latinos somos herederos de la corriente que se llama continental o inquisitiva. La otra corriente es la del common law o acusatoria. ¿Qué fue lo que pasó? Dentro del continente hubo una prevalencia en la Edad Media de lo que se llamó el proceso inquisitorial, en el marco del cual quien investigaba y quien juzgaba era la misma persona.
Y esto tiene mucho que ver con el poder de Dios, en el sentido que lo que se buscaba era la verdad. La verdad a cualquier precio, y sabemos específicamente que dentro de los procesos de la Inquisitio, el proceso se basaba esencialmente en la prueba confesional, y la prueba confesional se buscaba esencialmente a través de la tortura. O sea, se deposita en el Estado la confianza para poder obtener la verdad y a partir de eso una resolución del conflicto penal. En el Common Law, en Gran Bretaña, se produce un proceso distinto. Desde una sociedad contractualista muy joven, advierten que el rey tiene demasiado poder y que puede utilizar ese poder para perjudicar a personas que no le caen bien. Entonces, ya desde la Carta Magna de 1215 se empieza a poner de acuerdo la sociedad en que las personas tienen que ser juzgadas por sus pares y nace lo que se llama el juicio por jurados. Entonces, el Estado no va a tener el deber de pronunciar la verdad, sino que va a tener el deber de investigar, ¿sí? A través de la figura del acusador. La persona se va a poder defender y la acusación y la defensa van a presentar sus pruebas ante el pueblo, ante un jurado. El juez va a ser un representante del Estado que lo único que va a garantizar es que ese juego se juegue en forma limpia. O sea, que se respeten las reglas del juego. Va a ser un árbitro. Al igual que en un partido de fútbol, nosotros pretendemos que el árbitro no sea hincha de ninguno de los dos clubes, en el juicio pasa exactamente lo mismo. Ese es uno de los requisitos del juez, que es la imparcialidad. Lo vamos a trabajar cuando veamos la garantía del juez natural. Pero se produjeron dos ramas diferentes de investigación. Una, que el Estado investiga y el mismo que investiga después va a ser el encargado de pronunciar cuál es la verdad sobre esa investigación, lo cual te genera un problema porque, ya lo dice el refrán, no se puede ser juez y parte. Bueno, en el proceso inquisitorial el juez es parte porque es el mismo que investiga y el mismo que acusa. Y el proceso acusatorio en el que hay una acusación, una defensa y un tercero imparcial que va a tomar la decisión, que además, en el caso del juicio por jurados que nació en Inglaterra, es un par de la persona que está siendo acusada. O sea, un miembro del pueblo, no tiene un carácter de magistrado. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque en Argentina todavía tenemos procesos mixtos, inquisitoriales y acusatorios, y tenemos una herencia inquisitorial muy fuerte que radica más en el sentido de verdad a cualquier precio que en el sentido de justicia, y muchas veces eso no termina siendo del todo o resulta siendo para nada justo. Entonces, el primer video va un poco sobre esta idea, sobre entender qué son las garantías, cuál es la función que tienen, por qué fueron creadas originalmente, y lo voy a cerrar afirmando una cuestión que es para desmitificar otra, que tiene que ver con la evolución del derecho y de la historia, se ha detectado que el Estado no solamente comete abusos en relación con las personas acusadas, sino que en muchas ocasiones comete abusos en relación con las personas que son víctimas de delitos, de modo tal que hay una corriente que también va a ser tratada en los videos siguientes, que tiene que ver con las garantías de las víctimas, que existen, que están previstas en tratados internacionales y que además fueron tratadas por la jurisprudencia internacional, sobre todo en materia de derechos humanos. ¿Por qué digo que viene a desmitificar otra? Por esta cuestión de que en los medios se repite hasta el hartazgo que los derechos son para los delincuentes, cuando en realidad los derechos son para todas y para todos, pero no todos tenemos exactamente los mismos derechos en las mismas circunstancias. Mejor dicho, no todos tenemos los mismos derechos en todo momento porque las circunstancias son diferentes. Entonces, según las circunstancias, apelamos a determinados derechos o a otros. En el caso, a las garantías. Los invito entonces a continuación a ver el primer video en el que vamos a empezar a analizar cuáles son las garantías y vamos a trabajar fundamentalmente sobre el artículo 18 de la Constitución Nacional.